Buenos días, mi nombre es Cleira Zuniaga, estudiante de Derecho. Yo voy a hablar sobre las nociones generales del derecho penal y la teoría del delito. El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado prohíbe determinados comportamientos humanos, acciones u omisiones sirviéndose de la amenaza de una pena. Es decir, es aquel comportamiento ilícito que realiza una persona, la cual amerita una pena. En penal, el hecho prohibido es conocido también como delito, hecho punible o hecho ilícito. Los caracteres del derecho penal. El derecho penal se ubica dentro del ámbito del derecho público. El derecho y sociedad son términos que se corresponden, es decir, no puede existir derecho sin sociedad y la sociedad no se puede concebir si no existe el derecho. Las normas jurídicas tienen carácter obligatorio. El derecho no exhorta, sino que ordena, y la sanción jurídica asegura la obligatoriedad de la norma, es decir, debe existir el poder del Estado. Tiene carácter autónomo y el derecho penal es imperativo y valorativo. Imperativo por cuanto a las disposiciones legales que establecen los delitos se deduce el mandato o la prohibición que se dirige a la voluntad del individuo. Valorativo porque la norma penal valora determinadas acciones como contrarias a las exigencias de tutela del ordenamiento jurídico penal. La evolución del derecho penal. En el Antiguo Oriente, en el caso penal, se recurrió a la venganza, al criterio talional, a la responsabilidad objetiva y en la mayoría de los pueblos a penalidades sumamente duras y crueles. En Grecia, específicamente en Atenas, se permitía el castigo de hecho no previsto en la ley, y el sistema de penas, a pesar de su dureza, no se destacaba por su crueldad. Se aplicaba como pena máxima el envenenamiento por cicuta. En Roma predominó el objetivo sobre lo subjetivo en la consideración del delito. Se insiste en exigencias culpabilísticas, sistemas de penas caracterizados por su severidad y crueldad. Ejemplo de ellos para aquella época era la crucifixión. Derecho germánico y canónico. En el germánico predominó el objetivo sobre lo subjetivo y en líneas generales por el primitivismo de sus concepciones. Y el canónico insistió en la afirmación de lo subjetivo, contribuyó notablemente a la humanización de la represión penal. Dentro de la evolución del derecho penal tenemos la codificación. En el siglo XVIII se inicia un movimiento de reforma penal y penitenciaria. En el siglo XIX la Revolución Francesa inicia la nueva codificación penal europea. 1810 el Código Penal francés, 1822 luego la reforma en 1848 del Código Penal de España, 1871 el Código Penal de Alemania, 1889 el Código Penal de Italia, conocido como Código Zanardelli. El derecho penal venezolano, tenemos el Código Penal, creado en 1926, con 3 reformas, una en el 64, una en el 2000 y una en el 2005, que es la definitiva. Entre sus características principales está lograr el máximo de certeza del derecho en beneficio de la seguridad del ciudadano, evitar cualquier peligro para la libertad individual, centrado en el delito, precisión para deslindar lo ilícito de lo lícito. Las penas se establecen e imponen de acuerdo con la gravedad del hecho. Los principios que rigen el derecho penal venezolano es el principio de legalidad, que se exige que el delito se encuentre expresamente en una ley formal, previa, descrito con contornos precisos de manera de garantizar la seguridad del ciudadano. Los principios del bien jurídico. Todo delito supone la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, en la cual radica el hecho punible. Principios del hecho. El delito debe consistir en un comportamiento externo, concreto o individualizado por el cual se sanciona a su autor. Tenemos el principio de culpabilidad. Por el hecho realizado debe ser posible la formulación de un juicio de reproche a su autor, al cual debe pertenecer el hecho material y espiritualmente. Sin culpabilidad no hay delito ni pena. El principio de pena humanitaria. La pena desprovista de toda crueldad o señalamiento infamante debe guardar relación con la gravedad del hecho cometido y servir a los fines de la prevención general y a los de la recuperación personal y social de quien ha delinquido. Las fuentes del derecho penal son la costumbre, la equidad,
la jurisprudencia y la doctrina. La costumbre solo regirá en defecto de la ley aplicable, siempre que no sea contraria a la norma o al orden público y que resulte probada. La equidad, la perfecta correspondencia jurídica y ética de las reglas, a las circunstancias del caso concreto a que éstas se aplican. En otras palabras, la adecuación de las normas legales. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina, que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Y la doctrina proporciona una innegable ayuda en orden a la interpretación de las normas penales. La teoría del delito, podemos decir que el delito, desde el punto de vista formal, puede definirse de acuerdo con lo establecido en el Código Penal venezolano como el hecho previsto expresamente como punible por la ley. Esto es como el hecho que la ley prohíbe con la amenaza de una pena. Dentro de la teoría del delito, para que pueda existir un delito debe haber una acción, una tipicidad, una antijuricidad y una culpabilidad. Si no existen estos cuatro elementos, no puede existir el delito. Ejemplo: José, afectado por un trastorno mental transitorio, ha prendido fuego a las prendas de abrigo exhibidas en una tienda. ¿José es culpable? Bueno, fíjense que existe la acción, ya que ha prendido fuego a las prendas de abrigo. Tipicidad subjetiva, debido a que José sufre un trastorno mental transitorio. Antijuricidad y culpabilidad no existe, debido a que el compañero José, que aparece aquí en el ejemplo, es un enajenado mental. Así sea transitoria, no cumple una pena, no puede ser declarado culpable. El objeto del delito. Dentro de los objetos del delito tenemos el objeto material y el objeto jurídico. El objeto material es la persona o cosa sobre la cual recae la acción física del sujeto y cuya existencia es requerida para que se configure la hipótesis típica del delito prevista por la ley. Y el objeto jurídico es el bien o valor tutelado por la norma cuya ofensa constituye el contenido esencial del delito en su aspecto objetivo. Ejemplo: en el delito de hurto, el objeto material es la cosa mueble de la cual se apodera el sujeto y el objeto jurídico o valor tutelado es la propiedad o la posesión. Los sujetos del delito tenemos al activo y al pasivo. El sujeto activo es el sujeto persona a cuyo cargo pone la norma la realización del hecho punible, es decir, la persona que comete el delito. Y el pasivo es la persona titular del interés o bien jurídico protegido por la norma cuya ofensa constituye la esencia del delito, es decir, la víctima. Dentro de los elementos del delito tenemos la acción o inacción, que es un acto cometido o dejado de cometer que causa daño a otro. La tipicidad, dependiendo de si el delito está contemplado o no en el Código Penal. La juridicidad, dependiendo de si existe o no consideraciones atenuantes que deban ser tomadas en cuenta. El grado de culpabilidad es el deseo expreso de cometer el crimen o no. La imputabilidad, capacidad del delincuente de ser sometido a justicia. Y la punibilidad, posibilidad de ejecución real de una pena o sanción. Los tipos de delitos. Según la forma de culpabilidad tenemos el delito doloso, donde el autor del crimen lo cometió a conciencia de lo que hacía, es decir, no fue un acto accidental, sino premeditado. El delito culposo o imprudente, el delincuente no quiso cometer el crimen, pero sin embargo lo hizo debido a su imprudencia, a su complicidad o a otras condiciones atenuantes. El delito preterintencional, quien cometió el crimen aspiraba a un hecho de menor envergadura que lo ocurrido. Por ejemplo, en una pelea decide golpear a su oponente y sin querer lo mata. Los de acción cometida, los delitos por comisión, ocurre cuando el delincuente ha cometido por mano propia el crimen, es decir, es responsable de la acción.
El delito por omisión ocurre cuando el crimen es consecuencia de una inacción del delincuente, es decir, de algo que no hizo o que permitió que ocurriera. Pueden ser de dos tipos, por omisión propia o por omisión impropia. Tenemos los tipos del delito según el delincuente. Un delito especial lo podría haber cometido solo alguien en una posición privilegiada, particular o de importancia. Y el delito común lo podría haber cometido cualquier ciudadano ordinario. Delitos que, según el daño que causan, el delito de elección, cuando existe un daño apreciable a la persona o a sus bienes jurídicos. El delito de peligro, cuando se expuso a un daño posible a una persona o bien jurídico, incluso si no se sufrió el daño. Y el delito de resultado requiere de que una conducta se lleve a cabo y tenga resultado. Bueno, como les dije, el resultado requiere de que una conducta se lleve a cabo y tenga resultados. Gracias por su atención. Esta ha sido toda mi exposición. Espero que haya sido de su agrado. Feliz inicio de semana.